llegado el momento de presentar nuestro invitado de este lunes, inicio de semana. Y qué mejor manera de tener con nosotros al geólogo, el ingeniero Osiris de León, vía Zoom. Y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Señores, el que más sabe. Así es. De diagnósticos, del tiempo, sí. Todo, el que más sabe. Así es. Señores, buenos días. Gracias, inmensa, por esa generosidad en la presentación. Yo creo que voy a tener que estar en comunicación más frecuentemente con ustedes para venga para así, acá. unos criterios así tan positivos, tan optimistas. Y la verdad es que yo quisiera algún día merecerme la mitad de eso que ustedes me están asignando. Ay, porque entre todos juntos podríamos ayudar a poner granitos de arena en la construcción de un camino de desarrollo para el pueblo dominicano. Amén. Así es, Gracias, así es. Gracias y bienvenido don Osiris de León, que no solo es geólogo, es un científico, pero también es un político de larga data. La ventaja es que frente a cualquier fenómeno atmosférico que tenga el país, siempre ya este pueblo se acostumbró a que hasta que no escucha la voz de Osiris de León, la gente no está tranquila. De manera, Osiris, que estás en Matutino Su Mundo y te damos la bienvenida para que nos oriente un poco ya de la temporada ciclónica. ¿Terminó o no terminó? ¿Por qué hay tanta lluvia cuando supuestamente ya ha terminado? Y esta lluvia que agarró de provista a la capital así de repente y que todavía hay desaparecido. Cuéntanos de esos fenómenos, hermano. Mira, se conjugan dos factores. En primer lugar, todavía estamos en el fenómeno de la Niña en tránsito hacia un periodo neutro, pero todavía tienes el fenómeno de la Niña. Cuando tú tienes el fenómeno de la Niña, tienes mucho vapor de agua en toda la cuenca del Atlántico. Eso quiere decir que todas las islas del Caribe, todo Centroamérica, la zona del Golfo de México y la península de la Florida, así como la franja norte de Venezuela y de Colombia, reciben mucha carga de lluvia. A eso tú le sumas que también desde mayo hasta diciembre tú tienes la temporada ciclónica. Entonces he escuchado decir siempre que la temporada ciclónica comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pero eso es un calendario hecho por el ser humano. La naturaleza tiene otro calendario. Y ese calendario de la naturaleza comienza en mayo y termina en diciembre. Recuerden la tormenta subtropical Olga, que llegó aquí el 11 de diciembre del año 2007. Es verdad. Cuando hacía 11 días que ya la ONAMED había cerrado la temporada ciclónica. Y te llegó un ciclón 11 días después. Entonces, es una señal de la naturaleza de que quien impone el calendario es la naturaleza y no el ser humano. A partir de ahí, se ha estado inclusive discutiendo en el seno de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, si cambiar o no. Hay un sector moderno que dice, comencemos la temporada el 1 de mayo y cerremos el 30 de diciembre. Wow. Hay otro sector ortodoxo, clásico, que te dice, no, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar una solución salomónica. Vamos a dejarla como está, pero vamos a emitir boletines desde el 15 de mayo hasta el 15 de diciembre. Una manera de reconocer la realidad, sí, pero no ponerla en blanco y negro en el papel. Entonces, bajo ese escenario hemos estado aquí y este viernes 4 de diciembre vimos el impacto de esa realidad. Se llovió torrencialmente desde las 5:30 de la tarde. A partir de las 6 y hasta las 7 se cayeron 80 milímetros. Ahí fue que vino la inundación. A partir de ahí se cayeron cerca de 150 milímetros más hasta llegar a la medianoche. Hasta la 1 de la madrugada todavía se estaba lloviendo y el acumulado total entre 5:30 de la tarde y 1 de la madrugada fueron 260 milímetros en una ciudad que no tiene un adecuado y un suficiente sistema de drenaje que debía ser norte-sur, aprovechando que el mar está ahí, sí, en la vecindad del lado sur. Y que nuestras calles que vienen norte-sur, como la Máximo Gómez, la Tiradentes, la Abraham Lincoln, la Winston Churchill, la Núñez de Casa, la Luperón, vienen bajando hacia el mar, ¿sí o no? Claro. Así es. Si van bajando hacia el mar, pon el agua a bajar hacia el mar. Tan sencillo como eso. Además, aquí
Le han metido miedo a todos los presidentes diciendo que eso cuesta todo el dinero del mundo, confundiendo el drenaje sanitario, que es individual por edificio, con el drenaje pluvial, que es sectorial, y que en una calle tú necesitas uno solo del lado hacia donde va la pendiente. Oye, Hacia donde se inclina la pendiente, al final tú pones un colector, porque toda el agua en toda la lluvia va a correr hacia abajo. Ustedes nunca han visto el agua correr hacia arriba, Así es. ni correr hacia atrás. El agua corre hacia abajo. Aproveche la topografía de la calle, así como cuando usted tira una pelota, ella corre hacia abajo. Usted tira una piedra, ella corre hacia abajo. Entonces el agua va a correr hacia abajo. Ponga el colector ahí y luego conéctelo al colector principal sectorial que vaya norte-sur, y toda el agua va a drenar y no se le va a inundar la ciudad. Nunca. Ustedes nunca han visto la ciudad colonial inundada, ni la van a ver inundada, no. aunque tengan un ciclón. Cuando David no se inundó, cuando yo no se inundó, cuando la Noel y Olga no se, nunca se va a inundar, porque lo primero que Nicolás de Obando hizo fue construir un túnel grandísimo que usted puede correr de pie dentro de ese túnel, que drena toda el agua que colecta la ciudad colonial en un evento meteorológico extremo. ¿Qué se ha querido explicar? Bueno, fue un evento meteorológico extremo, sí, pero tipo vaguada. No fue una tormenta, no fue un huracán. Son nubes dispersas que, como había poco viento, tuvieron un desarrollo vertical. Ese viento, al ser tan lento, casi estacionario, dejó la nube estacionaria y durante más de 3 horas estuvo lloviendo en el mismo lugar. Porque normalmente tu lluvia te dura 15 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora, porque el viento va desplazando la masa nubosa. Si no hay viento, la masa nubosa se queda en el mismo lugar, porque ya se mueve empujada por una masa de viento. Cuando no hay viento en el área, el viento está estático, entonces la nube se queda estática y toda la lluvia te cae en el mismo lugar y se te inunda. Tú tienes que preparar tu ciudad para eventos de ese tipo, porque se está diciendo, y está escrito, está publicado, que con el cambio climático cada año vamos a estar teniendo eventos hidrometeorológicos extremos que nos van a descargar mucha lluvia. Esa lluvia va a generar posibles inundaciones y que hay que adecuar las ciudades para que no se inunden, para que te pueda drenar el volumen máximo de agua que te pueda caer. ¿Qué tú puedes estimar aquí? Bueno, que te caigan 100 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado y por cada hora. Bajo ese criterio, que es un estándar internacional, tú pones el drenaje de la ciudad capital. Entre todos esos drenes que yo te mencioné, norte-sur, por esas avenidas norte-sur, tú puedas drenar 100 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, por cada hora, y así la ciudad nunca se te inunda. Wow. Ok. Osiris, quedó demostrado ese viernes, que yo digo que aquí desde que la población ya siente que va a llover, una vez se recoge porque quedó marcada por ese hecho. Quedó demostrada, por ejemplo, que históricamente aquí los gobiernos no han hecho nada con relación al tema del drenaje pluvial. Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, veíamos la basura, veíamos el tema del agua que no sabía por dónde correr, se quedaba estancada, casas que le entró toda esa agua, en fin. Históricamente hemos visto la falta de los gobiernos, también por crear políticas públicas a favor de nosotros, el tema de los drenajes y eso. Me gustaría saber su valoración con relación a toda esta temática también, que de una manera u otra también envuelve la responsabilidad de los gobiernos que lamentablemente no han hecho nada. Mira, es cierto, los gobiernos no han hecho nada y todos lo reconocen que no han hecho nada. Inclusive el presidente actual, Luis Abinader, al ser cuestionado por la prensa sobre el tema, dijo, miren, los gobiernos anteriores no han hecho nada porque esto es soterrado. Y al estar soterrado no se ve. Y como no se ve, entonces, bueno, no se le da prioridad en la agenda nacional ni en el presupuesto nacional. A partir de esto que ha ocurrido este viernes 4 de noviembre, en horas de la tarde, que ha dejado un trauma en la sociedad dominicana, porque hubo 9 personas que murieron y nadie estaba advertido de que había una situación anormal. No había una alerta roja, no había un aviso ni a las 2 de la tarde, ni a las 3 de la tarde, ni a las 4, ni a las 5, ni a las 6. La gente fue sorprendida por esto, como ha sido sorprendida en otros eventos, como la tormenta Jean, como el huracán George, como la tormenta Olga, como la tormenta Noel, etcétera, etcétera. Y en cada ocasión hemos tenido pérdidas de vida, que es lo que a todos nos duele y lo que todos lamentamos. Ya con el nivel de
información que hay disponible en la web, con el nivel de tecnología que se puede adquirir en los mercados internacionales para usted instalarla, usted debe tener un sistema que le garantice a usted informarle a la población, como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos nunca te llueve de sorpresa. Todo el mundo sabe a qué hora va a llover y por dónde va a llover, y si hay inundaciones, dónde va a haber inundaciones. Igual con las nevadas, igual con las olas de calor, igual con las alertas de polen. Todo esto está avisado por la agencia meteorológica porque tiene suficiente instrumentación para monitorear todo esto y avisar con tiempo a la población. Ahora bien, si bien es cierto que en los últimos 40 años no hemos invertido suficientes recursos económicos para construir un adecuado sistema de drenaje, es el momento ya de hacerlo. La población lo está reclamando, la prensa lo está reclamando, ustedes los comunicadores lo están reclamando y todo el mundo lo está haciendo de buena fe. Nadie lo está haciendo para molestar a un gobierno o a un funcionario o a una institución. No, lo que queremos es que este tipo de cosas no se presenten, porque no sabemos quién puede estar comprometido en su vida mañana con un tema de este tipo. Hay más de 1,000 vehículos que están declarados como ahogados porque en sus estacionamientos tranquilos, sin accidentes, se ahogaron. Si la gente lo hubiera sabido, saca sus vehículos de ahí. Gente que se quedó varada en la Núñez con Gustavo Mejía Ricard. Si la gente lo hubiera sabido, se queda en su casa o se queda en el trabajo, no sale a la calle. No hubo el debido aviso. Ahora, si ya te llovió y hay que drenar el agua, ¿cuál es el inconveniente que tenemos para drenar el agua si podemos perfectamente coger una tuneladora o tomar un trencher y comenzar por la acera de la Máximo Gómez y completamos el drenaje que hay en la Máximo Gómez, luego por la acera de la Tiradentes y nos vamos desde la Kennedy hasta el Malecón con una trinchera, 2 metros de ancho, 3 metros de profundidad, ya la tapamos y cada vez que llueva todos los colectores de Naco se conectan por ahí. Hacemos lo mismo en la Abraham Lincoln y en la Winston Churchill y todo lo de Piantini y el Evaristo Morales lo conectamos por ahí. Hacemos lo mismo en la Luperón y toda esa gente de los cacicazgos y hasta el 9 de la Duarte lo conectamos por ahí. Es cuestión de voluntad y creo que este es el momento ideal para poner en práctica esa voluntad porque hasta el gobierno está convencido de que hay que buscar una respuesta. La pasada semana la prensa me consultó al respecto, di mi opinión, la opinión fue publicada. Luego vi al ministro de Proyectos Especiales de la Presidencia, Naney Cabrera, diciendo que había visto nuestra propuesta, que la consideraba interesante y luce que podrían ponerla en práctica, porque es sencilla, no tiene ciencia, el costo no es tan alto como se ha dicho. Aquí se le ha metido miedo a los presidentes diciendo eso va a costar 20,000, 25,000 millones de dólares. Que, eso le quería preguntar, ingeniero, que dicen que supuestamente eso vale más de 35,000 millones de dólares. O sea, realizar a cabo este drenaje sanitario, que hay que conectar tu casa y la mía. Hay que conectar cada casa, cada escuela, cada industria, cada centro comercial, cada clínica, cada hospital. Aquí no, aquí tú no tienes que conectar cada casa. Aquí a veces en un sector completo, con un solo dren, tú conectas todo porque todo confluye a un mismo punto. Por ejemplo, San Jerónimo, Los Prados y la Castellana, tú lo resuelves con un solo colector a partir de la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard, porque como hay una pendiente, todas las aguas de Los Prados, de San Jerónimo, de la Castellana, confluyen hacia el Parque de la Núñez de Cáceres, que es un sistema de cavernas que está ahí desde hace más de 200,000 años y que históricamente el agua de lluvia drenaba por ahí y se iba. Solo que el Parque de la Laguna, uso concreto, bloqueó la entrada de agua y ahora el agua se encharca encima. Vuelve y destapa eso y drena eso y tú vas a ver que el agua se va a ir ahí. Si no quieres romper eso, hazle 4 o 5 pozos perimetrales de 2 o de 3 metros de diámetro, bájalo hasta el nivel freático, que está cerca de 40 metros de profundidad, llénalo de grava y tú vas a ver que cuando llueva torrencialmente va a drenar por ahí. Eso no cuesta todo ese dinero que te dicen. Ese pozo vertical, ¿cuánto te puede costar? 4,000, 5,000, 6,000 dólares, ese, uno solo. Cuando tú hagas los drenes, un dren de eso, norte-sur, desde la Kennedy hasta el Malecón, te puede costar $1,000,000, no más de ahí, $1,500,000, ponle tú, que te cueste, porque tú vas a trincherar en la roca y la roca tiene capacidad portante. Tú no tienes que blindarla por dentro, ni con hormigón ni con acero.
Esa caliza es tan buena, tan generosa, que tú la cortas verticalmente y se mantiene de pie. Tú lo ves ahí en la José Contreras, frente al mirador. Está ahí de pie, no hay terremoto que la tumbe. No hay diluvio que la tumbe. Entonces tú lo dejas ahí, cubres eso, y entonces el agua va a drenar por ahí con facilidad. Lo que pasa es que han confundido el drenaje sanitario, que es individual, con el drenaje pluvial, que es colectivo. El drenaje pluvial, en algunos sectores, tú puedes cubrir 4 o 5 kilómetros cuadrados de área barrial con un solo colector. No tiene que ir conectando cada casa, no tiene que ir conectando cada edificio, no. Solamente hacia dónde drena el agua. Tú tomas el mapa topográfico de la ciudad de Santo Domingo, detallado, con curvas de nivel cada 20 centímetros, y con eso tú ves en cada sector hacia dónde va la pendiente. Hacia dónde va la pendiente va a ir siempre el agua. Eso es una ley universal. Claro. No solamente aquí. Si tú tuvieras agua en la Luna o en Marte, fluiría igual, porque es atraída por la fuerza gravitacional. Y esa fuerza gravitacional depende de la masa del planeta. En consecuencia, tú tomas la curva de nivel, y sin tú haber ido nunca a un sitio, tú le dices, mire, el agua cuando cae aquí, drena para acá, míralo aquí. Vaya, ponga el colector aquí, que toda el agua va a terminar ahí, y desde ahí usted conecta al colector principal y ya, usted está drenando todo ese sector. Y tú puedes drenar un sector completo como Villajuana o Villaconsuelo con un solo colector, no tiene que hacer uno individual para cada torre. Ahí es donde hay una confusión, porque se ha calculado por muchos años el costo del alcantarillado sanitario que no tiene red, porque aquí solamente hay un 18% de cobertura de red y un 5% de eficiencia en esa cobertura de red. Entonces habría que completar todo el resto, que sería cerca de un 82 a un 85% de red, y eso es una red compleja en una zona de roca y te cuesta mucho. Más las plantas de tratamiento sectoriales que tienes que instalar. En este caso tú no tienes que instalar plantas de tratamiento. El agua tú la mandas directa al malecón porque es agua de lluvia. Y el agua de lluvia no baja contaminada, no cae contaminada del cielo. No tiene elementos químicos agresivos contra el mar ni contra la naturaleza. En consecuencia, lo único que tú haces es que le facilitas el camino a esa agua para que se te vaya directamente al mar. Y el mar nunca se va a llenar porque es imposible llenar el mar. Bueno, Osiris, recuerda que estamos en un paisaje donde se utiliza, debería de utilizarse el sentido común, pero es el menos común de los sentidos. Es increíble. Repita eso, repítale eso para que lo escuchen, el sentido común. Sí, el sentido común, pero es el menos común de los sentidos. Mira, Osiris, siempre hemos escuchado de las grandes fallas sísmicas, principalmente la San Andrés y San Ramón. Y dice, y tú has dicho, que nosotros estamos en las fallas, en esa falla sísmica de septentrional. Pero ¿cuál es el gran peligro? Que siempre se ha hablado sobre eso. ¿Y cuál es la zona donde hay más actividad sísmica aquí en el país? Mira, desde 1562 hasta el pasado año 2021, la isla ha registrado 10 grandes terremotos que han sido devastadores. El de mayor destrucción fue el del 12 de enero del año 2010 en Puerto Príncipe, que mató 316,000 personas. Wow. Dejó 350,000 heridos e hizo colapsar 400,000 edificaciones. Ese drama que tú ves por el que atraviesa Haití hoy día está derivado de ese terremoto, porque la ciudad quedó aplastada, quedó colapsada. Las instituciones del Estado quedaron pulverizadas todas, sin excepción, y entonces desde entonces no hay gobierno, porque no hay ni siquiera dónde asentar al gobierno, y eso es lo que ha motivado ese caos social que hay hoy día. Ese terremoto está registrado como el segundo que más muertes ha provocado en el planeta Tierra. El segundo, solamente superado por el terremoto de China de 1556, que produjo 850,000 muertes. Bajo ese escenario, y recordando tú que Santiago fue destruida por un terremoto en 1562 y La Vega también, que Matanza fue destruida por un maremoto derivado de un terremoto el 4 de agosto del año 1946, es evidente que tú vives en un territorio sísmicamente activo, donde la zona de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe, que te pasa inmediatamente al norte de Puerto Plata, acumula mucha energía, y cada 50, 60 o 70 años te produce un gran terremoto. Los últimos grandes terremotos han ocurrido del lado oeste, en la falla de Enriquillo Plantain Garden,
esa falla que rompió el año pasado en Lecay y destruyó muchos sectores en Lecay, en Jeremí, pero no hizo efecto en Puerto Príncipe, y que es la misma que el 12 de enero del año 2010 destruyó a Puerto Príncipe, y es la misma falla que el 6 de enero de 2020 provocó daños en la parte suroeste de Puerto Rico, en Guánica, en Guayanilla, en Yauco, y que pasa al sur de la capital. Eso quiere decir que tú tienes dos fallas que son capaces de producir terremotos devastadores. Una en la costa atlántica, que llamamos la falla de la Hispaniola, desde la cual se deriva la falla septentrional, que pasa inmediatamente al norte de Santiago, al norte de San Francisco de Macorís, y que llega hasta la zona de Villarriba y entra por ahí hacia Sánchez, Samaná, por la bahía de Samaná. Pero el mayor riesgo tú lo tienes en la costa atlántica. Ahí es donde tú has tenido 6 de los 10 grandes terremotos que se han producido, incluido el de mayo de 1842, que destruyó a Cabo Haitiano y que tuvo que ver de manera directa con la independencia de la República Dominicana, porque al destruir a Cabo Haitiano, pues el gobierno haitiano pidió que todos los militares haitianos que estaban aquí se fueran rápidamente para Cabo Haitiano, para recoger muertos, para atender los heridos y para ayudar en la reconstrucción de Cabo Haitiano, que había quedado pulverizada. Y el territorio nuestro se quedó sin soldados haitianos, y ahí fue donde se aprovechó para la independencia. Es decir, que nuestra independencia está vinculada directamente a un gran terremoto que ocurrió en Cabo Haitiano en mayo del año 1842. A partir de ahí, todos debíamos estar conscientes de que vivimos en una zona de alta sismicidad y que en cualquier momento podemos tener un terremoto grande, y por tanto debíamos saber qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. No se está haciendo con la frecuencia con que debía hacerse, no se está educando en las escuelas como debía hacerse. Este año se pusieron en circulación las cátedras ciudadanas. El Ministerio de Educación me había pedido que le elaborara 2 de esas cátedras ciudadanas, están por ahí, pero no sé si le están dando el debido uso con la debida frecuencia para que los estudiantes se familiaricen en eso de qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. Pero sí es un tema que debe estar en la agenda nacional. La presidencia de la República debía asumir el tema en materia de educación, sobre todo por la vulnerabilidad de miles de escuelas que están construidas sobre suelos flexibles, arcilla, arena, limo, grava, y que no resisten un terremoto de magnitud 7. Gracias, Osiris. Frente al tema positivo del agua, en una época donde los fenómenos atmosféricos pueden ser de extremo a extremo, así como hay grandes inundaciones, pueden haber grandes sequías. Tenemos 34 para 37 presas de agua para el agua. ¿Cuál es el porciento del agua que se está perdiendo en el país ante esa bendición divina, cuando tenemos las 34 presas existentes más otra en camino totalmente sedimentadas? ¿Cuál es esa situación de cara al presente y el futuro? Mira, cuando tú tomas la pluviometría de la República Dominicana, tienes que promediar la alta pluviometría que tiene en Villa Altagracia, sí, en La Cumbre, en Piedra Blanca, en Bonao, en La Vega. Ahí te caen 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Pero tienes que promediarlo con las zonas que son semidesérticas, como Montecristi, Villa Vázquez, Castañuelas, Manzanillo, donde te caen 300 y 350 milímetros. Igual que Neiva, Jimaní, Duvergé, todo el valle de Neiva, que te caen 350 milímetros. Asua te caen 600 milímetros. Barahona te caen 500 milímetros. Entonces el promedio te da 1.550 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Bueno, tú lo multiplicas por la extensión superficial, que son 48.442 kilómetros cuadrados, y eso lo multiplicas por 1.000.000, porque cada kilómetro cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados. Eso te da un volumen total de lluvia al año de 75.000 millones de metros cúbicos. Wow. 75.000 millones. Ahora, ¿cuánto almacenan nuestras presas? Las que tú mencionas, las 34 presas. 2.500 millones de metros cúbicos de agua. Ay, Dios. Porque la mayoría de presas están sedimentadas, nunca se han limpiado. Ahora esta semana se está comenzando a limpiar el contraembalse de Las Marías, que está aguas abajo de la presa de Valdesia, con un acuerdo con 2 empresas, mediante el cual el gobierno no va a pagar un centavo por la limpieza, sino que las empresas van a sacar todo el material que hay ahí, se lo van a llevar, lo van a lavar, lo van a clasificar, y lo que sea útil lo van a aprovechar. Y lo que no sea útil, pues lo van a botar.
pero el gobierno no tiene que pagarle. Lo que se le está planteando al gobierno es que eso se siga haciendo las demás presas. En Valdesia, que está sedimentada en un 40%. En Aguacate, que está sedimentada hasta arriba. Aguacate ya no resiste más sedimento. Higüey, que está aguas arriba de agua, que está casi sedimentada por completo. Igual te vas al Cibao y ahí tienes a Rincón y a Tillo, que tienen cerca de un 40% de sedimento. Tienes a Tavera y Abao, en la parte sur de Santiago, que tienen igual cerca de un 40% de sedimento. Tienes a Monción, en el río Mao y el contraembalse de Monción, que igual están sedimentados. Entonces, bajo ese esquema es urgente que se comience un programa de limpieza de los embalses para sacar esos sedimentos que se han acumulado mayormente en épocas de tormentas y de huracanes. Bajo ese escenario, tú puedes acumular mucho más agua, porque al día de hoy tú estás perdiendo entre el 75 y el 80% del agua de lluvia que cae en el año. Estás desperdiciando casi todo el agua. Y para darse cuenta de que eso es así, solamente hay que ir a la desembocadura de cualquier río, para que usted vea todo el volumen de agua transitando por ahí hacia el mar, salinizándose en el mar y perdiendo nosotros la oportunidad de utilizar esa agua para riego y para acueductos. Sí, sí, sí. Dios mío. Increíble. Osiris, yo quiero volver un poquito atrás con lo que usted acaba de decir, con relación al tema de los suelos arcillosos, cómo están construidas los edificios, las casas, que vemos que en su mayoría aquí en el país, en vez de estar en suelos rocosos, están algunas construidas en suelo arcilloso. Por eso vemos el despliegue siempre cada vez que llueve de alguna de esas casas. Me gustaría saber su opinión con relación a todas estas torres que vemos que se están construyendo en el Distrito Nacional. Si realmente tienen el permiso, si cuentan con la supervisión sobre todo de obras públicas, con las entidades que deben de estar involucradas con relación a esto. Y también, si ustedes creen que esta construcción están bien fortalecida, porque en mi caso yo veo algunas que ni siquiera tienen salida de emergencia. O sea, se arma un juidero, don Osiris, y realmente ya usted sabe para dónde uno va. Mira, ese es un tema sumamente interesante y que hay que seguirlo analizando permanentemente, porque, tal y como tú dices, aquí se le da permiso para todo. Las alcaldías te dan el permiso de uso de suelo. Y el Ministerio de Obras Públicas te da el permiso de excavación y de cimentación. Perfecto, hasta ahí está bien. Pero hay la supervisión, como tú preguntas, no en función del nivel de conocimiento óptimo que tú necesitas para establecer dónde sí y dónde no. Con un tema que debía ser ampliamente conocido porque casi todo el mundo conoce la Biblia. La gente va a la iglesia y escucha las prédicas. Y el Evangelio de Mateo dice en el capítulo 7, versículos 24, 25, 26 y 27, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Es una máxima establecida hace 2000 años y que no es una prédica de fe, sino una prédica de ingeniería. Y que la ingeniería debió haberla asumido como una máxima. Por tanto, priorizar las construcciones sobre roca. Y aquí, desde la desembocadura del río Jaime hasta llegar a Bávaro y Punta Cana, tú tienes una plataforma de roca caliza coralina, que es la misma, exactamente la misma, porque emergió en el mismo momento. Todo esto era un fondo marino. Y al emerger tú tienes una masa de roca que permite que la onda sísmica de corte viaje a velocidades superiores a 1000 metros por segundo y está impedida de amplificarse. La amplificación es lo que hace daño, es lo que genera fuerzas cortantes que parten las columnas y la estructura se cae. Pero eso ocurre en suelo como arcilla de la Santiago, La Vega, Bonao, Navarrete, Esperanza, Mao, que ahí la onda viaja lentamente, se amplifica y al amplificarse viene el daño. Yo he visitado muchos países en horas posteriores a terremotos, no solamente Haití, con los últimos 2 grandes terremotos que me he ido inmediatamente allá. Yo fui uno de los primeros que llegué a Puerto Príncipe cuando el terremoto del 12 de enero del año 2010, gracias a que un funcionario el presidente de la Liga Municipal Dominicana me prestó su helicóptero. Y llegamos allí. Aquello es una destrucción total. Pero lo he hecho en Italia, lo he hecho en Chile, lo he hecho en Perú, lo he hecho en Guatemala y lo he hecho también en Ecuador.
En Ecuador me encontré con una serie de hospitales colapsados y que le habían dado garantía al presidente Correa, que era quien gobernaba en el año 2016, que esos hospitales eran sismos resistentes, que soportaban un terremoto de magnitud 8 u 8.5 y sin embargo se cayeron todos. Por eso decidieron procesarlos en los tribunales. Aquí tenemos esa misma situación. Aquí se construye en roca y en suelo con el mismo criterio. Una escuela en Naco, que es roca, y una escuela en Los Prados, que es suelo, se construyen igual, porque se hace el diseño previamente en gabinete, después se concursa, se llama un concurso, que vengan 100, 200, 300 ingenieros, y se van sacando nombres. Fulano ganó la escuela de Los Prados, fulano ganó la escuela de Naco, y te entregan unos planos. Y cuando tú dices, y el estudio de suelo, no te preocupes por eso, la escuela así. Pero cuando tú chequeas las características de ambas escuelas es la misma. El diseño estructural es el mismo, el diseño arquitectónico es el mismo, pero los suelos son distintos. Eso implica que el día que tú tengas un terremoto, la de Naco te va a funcionar bien, pero la de Los Prados se te puede caer, igual que la de Santiago, la de Navarrete. Entonces le he sugerido al Ministerio de Obras Públicas durante muchos años, de manera verbal y escrita, que tengan 10 diseños distintos de escuelas para que, en función del resultado del estudio de suelo, escoja el diseño que más se adapte a ese tipo de suelo que encontró en el lugar donde va a emplazar esa escuela. De esa manera, tú te aseguras como gobierno, como Ministerio de Educación, como ciudadano, que el día que venga un terremoto esa escuela va a responder bien. Porque no es que no se pueda construir en suelo arcilloso o arenoso. Sí se puede, pero con un criterio distinto. Donde tú no vas a priorizar columnas porque las columnas fallan en suelos de arcilla, de arena, de limo y de grava. Entonces tú tienes que priorizar muros perimetrales rígidos. No debes dejar columnas cortas. Ustedes que las escuelas tienen unos ventanales para que entre aire, y estamos de acuerdo en que necesitamos que entre aire, que haya ventilación, pero te dejan pedacitos de columna. La columna está amarrada arriba, está amarrada abajo, pero en el ventanal actúa como si fuese un hueco. Y al tú tener un hueco ahí, porque lo que tienen son ventanas, y las ventanas no son rígidas, son flexibles, la columna, ese pedazo de columna, tiene que asumir todo el cortante, se parte y ahí se aplasta la escuela. ¿Recuerdan la escuela Gregorio Urbano Gilbert de Puerto Plata? Que se aplastó el 22 de septiembre del año 2003 con un temblor de magnitud 6.5. Igual en Puerto Rico, la escuela de Guánica se cayó con un temblor de magnitud 6.4. Una escuela inmensa, grandísima, hecha con normas de Estados Unidos. Lo que quiere decir que en la ingeniería no se está entendiendo bien la respuesta de los diferentes tipos de suelos al momento de un terremoto. Y sobre eso hay que hacer mucho énfasis. Repetir eso hasta el cansancio, hasta que la gente solo aprenda como las vocales A, E, I, O, U, que a nadie se le olvide. Que si esto es arcilla, el diseño tiene que ser distinto al diseño que tengo para acá. Bueno, Siri, mira. Debo tener diseños distintos. Siri, no, mira. Yo le voy a solicitar al presidente un único decreto, con un solo artículo. Toda construcción en este país, si Osiris de León no la certifica, no se hace. Y emprender, Osiris, entonces una clase de edafología general para que se entienda. Bueno, sí. Sí, explicarle a la gente los tipos de suelo que hay, eso no tiene ciencia. Tú llegas a un sitio y tú ves el suelo y tú le dices, esto es arcilla, esto es limo, esto es arena, no esto importa, es grava, no esto es importa. roca, así, mira, o sea, eso no es complicado y no le cuesta más al gobierno. Así es, el costo así es el mismo. Así es. Osiris de León, ingeniero, geólogo, gracias por haber estado con nosotros. No, Pronto gracias, esperamos gracias tenerlo a ustedes aquí por ya de permitirme manera estar en su presencial. mundo. Faltó la parte política, la parte política Dios faltó, mío. Así. Bueno, entonces Tiene con que más volver, razón, tiene que venir encontrarnos presencial. en la Tiene que venir próxima aquí. ocasión para hacer un programa y hablar de política. Política Ok. nada más, política. Gracias, Osiris, por haber estado con nosotros. Gracias, Y a ustedes, a ustedes, amigos. gracias por ese trato tan amable y tan cortés que me han dado. Y gracias al pueblo dominicano y a todos los seguidores de su mundo. Así que es. un inmenso honor haber estado en contacto con ustedes y con todo el pueblo dominicano.